Positivamente saludable, porque lo bueno debe ser para todos. Positiva Compañía de Seguros S.A., en la búsqueda de nuevas formas de promoción y prevención en factores psicosociales, trae para sus empresas afiliadas el modelo Positivamente Saludable, el cual fortalecerá la gestión empresarial relacionada con la salud psicosocial y la salud mental, de tal manera que logre un impacto en el mejoramiento de los factores y competencias colectivas de empresas y trabajadores en su entorno, en el rendimiento laboral y en general en la sostenibilidad económica y social, cumpliendo y superando los requerimientos legales. Este modelo es exclusivo de Positiva y pueden acceder todas las empresas y trabajadores afiliados, combinando y flexibilizando la utilización de canales presenciales y virtuales. Acompáñanos en este recorrido. Para iniciar, el modelo Positivamente Saludable orienta acciones desde el proceso de identificación del nivel de desarrollo psicosocial de la empresa según los resultados de la batería de evaluación del riesgo psicosocial propuesto por el Ministerio del Trabajo y otras fuentes como encuestas de clima, datos epidemiológicos y otros. Una vez identificados los riesgos, el modelo propone una ruta de actuación basada en las necesidades de las empresas, cumpliendo con la normatividad actual desde la implementación de los protocolos de intervención hasta el desarrollo de acciones organizacionales y del factor humano, este último con el fortalecimiento de diferentes competencias bajo 4 ejes estratégicos: desarrollo personal, vida y salud, vida y familia y psicoeducación. De esta manera se potencializarán ambientes y entornos sanos, seguros y mentalmente saludables. Positivamente Saludable, dentro de sus estrategias, cuenta con el programa Máster que contiene 13 competencias que potencializan el desarrollo del ser y mejoran el factor humano de las organizaciones. Además, se articula con las estrategias técnicas propuestas en las acciones de intervención, dando respuesta a los retos y exigencias psicosociales y en salud mental que hoy tienen las empresas hacia una transformación productiva, sostenible y emocionalmente saludable. Con el programa Máster aprenderás a fortalecer en el eje de desarrollo personal la autoconciencia emocional, la autorregulación, el pensamiento positivo, la gestión del cambio y la gestión del tiempo. En el eje vida y salud desarrollarás tus hábitos de autocuidado con Cuídate, come bien, muévete y duerme bien. En el eje vida y familia aprenderás a conciliar trabajo a distancia y familia. Y por último, en el eje de psicoeducación aprenderás a gestionar el estrés, cuidar tu salud mental y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Te invitamos a compartir con nosotros esta gran experiencia y construir juntos el presente y el futuro que necesitamos. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Programa de Estilos de Vida Saludable. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión, responsabilidad social empresarial y prevención de riesgos laborales. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, querido Wilmer, y para todos los participantes, un abrazo muy especial, una bienvenida a esta jornada, a esta nueva jornada que involucra todo lo que son los temas psicosociales de mucho interés para nuestras empresas y nuestros trabajadores. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir estos minutos en un tema súper emocionante. Me parece que lo digo así porque pues finalmente fomentar estilos de vida es lo que debería darnos sentido, ¿cierto? Para lo que hacemos diariamente. Por tanto, creo que tenemos que inyectar toda la mejor energía para que podamos movilizar esto que necesitamos y es fomentar esos estilos de vida para tener salud integral, para que el entorno de trabajo, para que, digamos, todas las actividades diarias puedan realizarse de manera mucho más saludable y sobre todo con bienestar. Siempre queremos ratificar que la educación debe ser, digamos, parte integral de la vida. Nosotros
En general, diariamente estamos aprendiendo. Siempre digo que hoy somos más sabios que ayer y mañana seremos más sabios que hoy, porque todos los días acumulamos, apropiamos conocimientos que desde los detalles mínimos hasta los grandes conceptos, pues diariamente están siendo parte pues de la vida en general. Así que tengamos esa apertura mental para que nuestras emociones, nuestros comportamientos siempre estén abiertos al nuevo aprendizaje. Por eso nuestra vida debe ser una continua educación. Querido Wilmer, no sé si vamos a mirar cómo están nuestros participantes en términos de esos conocimientos previos en este tema tan interesante como es estilos de vida saludable. Vamos a revisar eso. Claro que sí, doctora Luana. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y un sondeo al final de nuestro evento. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran de nuestro evento. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿existen estilos de vida saludables y no saludables? Esto es A, verdadero o B, falso. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, tienen la opción de escoger la respuesta que consideren es la correcta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 99% de respuesta. B, falso, un 1%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿una de las acciones saludables es dormir bien? Esto es A, verdadero o es B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 98% de respuesta. B, falso, un 2%. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra tercera pregunta, ¿es necesario esforzarnos y aprender mucho para tener estilos de vida saludable? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra tercera pregunta. Los resultados de nuestra tercera pregunta fueron los siguientes. A, verdadero, un 41% de respuesta. B, falso, un 59%. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por acompañarnos en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Muchísimas gracias, Wilmer. Sí, vamos entonces a revisar. Creo que o las preguntas estaban muy fáciles o bueno, ya tenemos una conciencia significativa con respecto a esto, pero ya vamos a relimitar más adelante. Bien, como mencionábamos, el tema es muy importante. Vamos a trabajar un poco en 3 momentos el contenido de esta charla de hoy. La primera, vamos a revisar un poco las generalidades que tenemos, digamos que conocer en términos de lo que son los momentos de estilos de vida y trabajo saludables. Vamos a chequear qué es saludable y qué no es saludable. Pues ahí dando un poquito de respuesta a una de las preguntas y qué acciones podrían fomentar esos estilos de vida de manera mucho más saludable que posiblemente llevemos hoy en la cotidianidad. Vamos a trabajar un objetivo y es que lo que buscamos con este tipo de escenarios y en estos pocos minutos al menos es promover algunos elementos que les faciliten a todos los participantes que puedan tener o acceder a practicar de alguna manera actividades, acciones que permitan esos fomentos de esos estilos de vida y trabajo saludable. Nos vamos a dar cuenta que esto es simplemente un querer, que puedan propiciar realmente esos comportamientos sanos, seguros, para que logremos una vida, la vida que nos merecemos. Yo creo que todos vivimos para estar tranquilos, para estar felices, para disfrutar pues de este regalo tan maravilloso como es la vida, y cada cosa que hacemos tendrá que abonar a ese gran objetivo. Vamos a trabajar 3 objetivos específicos. Uno va a ser recordar un poquitico algunos conceptos. Ratificamos que pues finalmente dentro de los conceptos y las grandes teorías pues ya mucho se ha identificado en la cotidianidad, así lo que vamos a hacer es simplemente recordar algunas cosas. Importante promover muchas acciones, programas,
elementos que nos permitan realmente comenzar a apropiarnos de una vida o mantener una vida saludable o mejorar, digamos, esas condiciones que posiblemente no estén siendo tan saludables para nosotros. Y orientar algunas estrategias que pueden ser aplicables y tanto individual como en las organizaciones para lograr que pues efectivamente esto que nos rodea finalmente, porque hace parte del ambiente natural donde nos desempeñamos como seres humanos, pues sea lo más sano posible. Bien, dentro de estas generalidades vamos a revisar un poquito el entorno, qué podría ser o significar o para nosotros qué puede decirnos el tema de tener algo saludable, es decir, un entorno laboral saludable. Vamos a trabajar este sencillo que dice que es aquel en el que los trabajadores y los jefes, es decir, cualquier personita que realice o tenga un rol laboral, colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud. Y miren que aquí estamos vinculando todos los roles. No el estilo o los fomentos o los momentos o los espacios saludables no dependen de alguien más. Cada uno de nosotros tenemos que abonar una semillita para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Entonces, por eso, para el entorno laboral, no necesitamos esperar que sea la organización, digamos, desde el exterior quien provea un entorno saludable, sino como nosotros, cada uno, pues hacemos algo para que eso suceda. Por eso dice que trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua que promueven y protegen la salud, la seguridad y el bienestar. También la sustentabilidad del ambiente, para que el trabajo, para que la gestión que hacemos diariamente, pues genere unos indicadores que sean muy positivos, porque pues al final nosotros hacemos parte del ambiente y en la medida que también nosotros cuidamos el ambiente, pues nos estamos cuidando a nosotros mismos. Así que todo esto está muy estrechamente relacionado, por eso necesitamos que esos indicadores de salud y bienestar estén vinculados desde el ambiente físico, en el medio en el que nos desempeñamos, todo ese contexto psicosocial y todo el tema cultural que involucra también a las familias, que involucra pues a nuestras redes, digamos, de amigos, etcétera, etcétera. La comunidad es muy importante. Bien, ¿qué es un estilo de vida? Digamos que los estilos son algo que nos caracteriza, ¿cierto? Un estilo es algo que es propio. Por eso dice que es un comportamiento que una persona o un grupo social o una familia o una comunidad realiza de manera repetitiva. Ojo, es decir, nosotros caemos en unos hábitos, ¿cierto? Que hace que pues nuestro estilo de vida tenga pues una regularidad que, como decimos, puede ser saludable o no tan saludable. ¿De qué depende que eso sea más saludable o menos saludable? Ya lo vamos a ver, pero tiene mucho que ver con los hábitos. Entonces dice que se maneja o se realiza de manera repetitiva dependiendo de sus conocimientos, las necesidades, las posibilidades económicas, entre otros. Sin embargo, el estilo de vida no solo depende, digamos, de esos recursos que tenemos y que podrían estar asociados a temas económicos, sino también cómo esos recursos que nosotros tenemos per se dentro del contexto que nos desempeñamos, cómo podemos potencializarlo para que nuestra vida tenga una percepción y sobre todo nosotros tengamos una relación con esa vida de la forma más saludable. Ahora, si unimos lo que es el estilo de vida y el concepto de lo que es un ambiente saludable, podemos decir entonces que se considera como acciones que también se vuelven reiterativas, que involucran los comportamientos y que si estos comportamientos no se generan en hábitos, es decir, no son repetitivos, se puede volver en una práctica aislada que pueda que se desestimule en el tiempo. Por tanto, un estilo de vida debe realizarse de una manera un poco disciplinada que genere unos hábitos y que a través de esos hábitos y de ese desempeño en la vida diaria, pues que esto realmente represente para nosotros temas saludables. Por eso podríamos caer en ambientes o en escenarios poco saludables o en ambientes saludables. Eso va a depender mucho de digamos, los hábitos y la rigurosidad con la que nosotros estemos evaluando lo que consideremos que es positivo o negativo para nosotros. Hay muchos factores en nuestro entorno, en nosotros mismos,
que pueden afectar la salud. Y hablamos de la salud como la salud integral. Nosotros no solo podemos ver la salud física, sino también debemos ver la salud mental, pero también la salud relacional. Es decir, si somos seres sociales desde que nacemos, pues todo involucra un tema saludable. Es decir, desde nosotros como individuos solitos, pero también nuestras emociones y además cómo están esas relaciones alrededor, con la familia, con los amigos, con nuestros compañeros de trabajo, porque todo hace parte del concepto de salud. ¿Listo? Ahora, que estas condiciones personales, laborales, individuales, así como esos hábitos que tenemos de alimentación, de cómo nos relacionamos, si somos sedentarios, si nos gusta alguna actividad, si nos movemos, si alguna acción que desarrollamos genera de alguna manera un vínculo emocional, pues entre otros hace que nosotros, si lo hacemos de una forma positiva y esa percepción que tenemos sobre ese contexto nos llena de alegría, pues de alguna manera estamos dentro de un contexto saludable. Pero eso también puede afectarnos. Es decir, que si ese relacionamiento, esas actividades, esos hábitos que tenemos no nos están generando unos resultados positivos, sino al contrario, nos están enfermando, nos dificultan nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares, estamos presentando ya síntomas físicos o síntomas emocionales, pues entonces ya estamos identificando que ese estilo de vida posiblemente no está siendo el más adecuado posible. Entonces, hay que revisarlo porque son muchos los factores pues, que se involucran para que podamos evaluar como de manera positiva o no tan positiva pues los estilos de vida. La Organización Mundial de la Salud refiere que un entorno saludable, sobre todo en el trabajo, depende de varios factores. Pero uno muy importante es el entorno físico del trabajo. Es decir, si nosotros tenemos un buen lugar, un lugar que sea cómodo, que tenga buena iluminación, que tenga buena ventilación, en el que nos sintamos agradables, pues aunque no lo creamos, eso hace parte, ¿cierto?, de percibir de una manera agradable nuestro sitio de trabajo. A diferencia que si llegamos a un lugar oscuro, súper cerrado, donde nos acaloramos solamente a los 5 minutos de haber llegado, si estamos muy hacinados, muy estrechos en el espacio, pues eso de alguna manera va a comenzar, ¿cierto?, a tener un impacto emocional y una percepción, digamos, poco saludable desde el entorno físico. También hablan que el entorno psicosocial del trabajo que debe incluir la organización y la cultura laboral. Aquí entonces ya estamos mirando otros componentes significativos. Cuando decimos el entorno psicosocial del trabajo, estamos hablando no solamente del factor humano que rodea, ¿cierto?, a la organización o que hace parte de la organización, sino también cómo están estructuradas esas políticas, los procesos, la dinámica de las tareas, la forma de delegación de las tareas, el liderazgo que está dentro de la organización, ¿cierto?, para que se genere una cultura en el escenario laboral y nosotros podríamos entonces identificar que es una organización tranquila o es una organización que presiona, es una organización que se comunica adecuadamente o que es una organización que tiene dificultades para poder transmitir lo que se necesita. Existen muchos, digamos, fugas de información o que la información es demasiado informal, lo cual también genera unos ambientes y unos escenarios bastante complicados desde el componente relacional. Entonces, este punto también es muy importante cuando hablamos de entornos de trabajo saludables. También hay otro componente y es los recursos personales de salud que tenemos en el trabajo. Y aquí entonces, si contamos con un buen sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el que se hagan permanente o continuamente diagnósticos de condiciones de trabajo, diagnósticos de condiciones de salud. A veces nosotros vemos esto un poco también reiterativo, como que comenzamos a decir, ay, pero tantas encuestas, tantas cosas, pero fijémonos que si la organización utiliza toda esta información de manera proactiva, potencializa todos estos diagnósticos en torno pues al mejoramiento de esas condiciones, pues esto pues se convierte en data de valor, ¿cierto? Por tanto, esos recursos que vamos a tener desde la organización para todo el componente de salud van a derivar de cómo estamos en ese ambiente de trabajo, cómo estamos desde el componente de salud para comenzar a gestionar los recursos de manera
prioritaria para que podamos entonces acceder a programas de promoción y prevención y acceder pues a lo que la organización tiene disponible para nosotros. Otro de los componentes que se refiere desde la Organización Mundial de la Salud son las formas de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, las familias y los otros miembros de la comunidad. Es decir, cuando tenemos organizaciones que de alguna manera dan apertura con canales de comunicación, involucran a las familias en programas que se realicen organizacional o institucionalmente, donde existe la participación, por ejemplo, de las empresas que hacen parte de la cadena de valor, o incluso movilizar, por ejemplo, hoy está sonando mucho, por ejemplo, que se involucre en escenarios del trabajo las redes de amigos, un poco a propósito también de ciertas fechas que son un poco comerciales, como es el Día del Amor y la Amistad, bueno, esto, pero eso también está motivando que comencemos a repensar cómo podemos realmente potencializar esto desde el punto de vista saludable al interior de las organizaciones. Entonces, hacer, por ejemplo, jornadas 1 o 2 veces al año en la que podamos, por ejemplo, compartir con nuestros amigos también en el escenario del trabajo. Estos son elementos supremamente interesantes, muy importantes a movilizar al interior de las organizaciones. Bueno, pero ¿cómo construimos los estilos de vida y trabajo saludable? Mencionaba que nosotros tenemos unas conductas, unos comportamientos, ¿cierto? Pero finalmente el estilo de vida se traduce en una suma de hábitos, ¿cierto? Que nosotros vamos desarrollando de una manera diaria o reiterativa, es decir, se vuelve algo frecuente. Por ejemplo, un estilo de vida para los deportistas o para las personas que les gusta mucho estar en movimiento es que ellos ya comienzan a tener una rutina, ¿cierto? Puede que no dejan pasar un solo día en el que no estén yendo al gimnasio o en el que no estén realizando alguna actividad, incluso se ayudan con algunos recursos como son los relojes que parametrizan, por ejemplo, los pasos que realizas diariamente o el tipo de movimiento que desarrollas. Es decir, comenzamos a generar una serie de hábitos alrededor de lo que nosotros consideramos asociado y eso se convierte en un estilo de vida. Lo mismo pasa con las personitas, por ejemplo, que les gusta mucho las artes, entonces por lo regular siempre están innovando con algunas actividades vocacionales y bueno, se convierten en temas que son de alguna manera rutinarios, pero que de alguna manera se vuelven hábitos y eso hace que esa reiteración de comportamientos o de conductas que son frecuentes, digamos, en la vida diaria, pues nos definan un estilo de vida de alguna manera específico. También sucede, por ejemplo, que podemos ser personitas ya que no nos movamos demasiado, que no estemos muy orientados al ejercicio o a algún tipo de actividad vocacional, que seamos un poquito más quietos, más sedentarios. Ese también es un estilo de vida. Ahora, que sea positivo o negativo, eso es lo que vamos a ir mirando, pero todos al final tenemos un estilo de vida porque es el conjunto de esas conductas o comportamientos que de alguna manera hacemos reiterativa y pues que se vuelven frecuentes y en general se caracterizan por ser hábitos. Ahora, ¿podríamos tener estilos saludables y no saludables? Por supuesto que sí, porque como digo, si el estilo es finalmente un comportamiento que se reitera, ¿cierto? Y se materializa a través de los hábitos, pues yo puedo tener buenos hábitos o hábitos no tan positivos. Lo saludable entonces genera en nosotros respuestas de bienestar, de felicidad, de energía positiva. Es lo que, de acuerdo al beneficio que nos ofrezca, trae para nosotros, sea físicamente, es decir, a nuestro organismo, o a nuestras emociones, o a nuestra vida en general, pues aspectos positivos, ¿cierto? Lo saludable tiene que ver con lo que nos hace sentir bien, con lo que nos hace sentirnos feliz, con lo que nos conecta con emociones positivas. Ahora, tiene que ver con muchas cosas, digamos, tener o percibir algo saludable no es solamente el tema de la alimentación, no es solamente el tema de hacer ejercicio, miren, lo saludable también es tener vínculos afectivos positivos, que nuestra relación de pareja nos aporte, que nos abone, que nos sume, no que nos reste, ¿cierto? Esto es supremamente importante, que nuestros vínculos afectivos en la familia sean constructivos,
y no destructivos. Esto nos hace percibir una vida saludable. Tener una muy buena red de amigos, y no estoy hablando aquí del volumen, yo no necesito tener 1.000.000 de amigos, como dice la canción, pero sí tener amigos, así sean pocos, pero sentir que podemos contar con ellos, que están ahí para nosotros cuando los necesitamos y que nosotros estamos para ellos cuando ellos también nos necesiten. Es decir, no necesitamos tener algo muy grande, pero sí aspectos de calidad que nosotros percibamos y de alguna manera definamos como algo saludable. Otro punto muy, muy importante para concebir un ambiente saludable o que nosotros nos percibamos de una manera saludable es que pensemos que tenemos el derecho, ¿cierto? A sentirnos bien, a hacer las cosas bien, pero para sentir que tenemos ese derecho tenemos que tener una autoestima muy grande, saber que nos merecemos cosas bonitas, que nos merecemos abrazos, que nos merecemos felicitaciones, que nos merecemos amor, que merecemos estar bien, nos merecemos a nosotros mismos finalmente, ¿cierto? Porque nosotros vivimos con nosotros, así compartamos con muchas personas, así estemos en un espacio social amplio, pues finalmente cada uno vive consigo mismo y esa vivencia con nosotros mismos nos debe permitir también tratarnos bien, motivarnos, decirnos diariamente, oye, tú eres capaz, mira, lo lograste, qué chévere, ¿cómo estás? ¿Cómo lo hiciste? Te felicito. Esto es fortalecer esa autoestima, es muy importante, porque en la medida que nosotros nos sentimos grandes, nos sentimos merecedores, pues eso hace que nosotros también podamos comenzar, ¿cierto?, a relacionarnos de una manera mucho más dinámica y más constructiva. También sentirnos saludable es tener energía para emprender acciones que podamos disfrutar. Tenemos que evaluar a veces, y bueno, yo creo que todo ese tema de la emergencia sanitaria y todo lo que nos ha pasado, para muchos cambiamos hábitos. Por ejemplo, antes íbamos mucho más al cine, hoy estamos un poco más relegados con respecto al cine. De pronto nos gustaba hacer otras cosas y ya hoy como que estamos un poco desmotivados. Identificar ese tipo de cosas también es importante porque ser saludables es retomar esa energía, ¿cierto? Para seguir emprendiendo o para emprender cosas nuevas, para seguir haciendo lo que nos gustaba hacer o para hacer cosas que posiblemente no habíamos hecho y que pueden ser de interés para nosotros. Pero lo más importante es que eso que disfrutemos, esas acciones que emprendamos, la hagamos de manera muy positiva, es decir, que sea algo que realmente disfrutemos, no que sea algo obligado y que charrera tener que hacer, es como que no me siento bien. No, no se trata de eso. Tenemos que comenzar a construir primero desde el conocimiento propio, que me gusta, que no me gusta, para poder entonces relacionarme de una forma mucho más motivante con respecto pues a lo que nos rodea. La motivación para hacer de los detalles momentos inolvidables, yo creo que eso también es algo que depende de nosotros. No existe nada perfecto, no existe, digamos, el día perfecto, porque si de pronto hay sol, puede que en algún momento pues ya el sol se vaya y llueva. Puede pasar muchas cosas, digamos, desde el exterior. Por tanto, nosotros debemos siempre mirar es desde nuestro interior. Si nosotros vemos la vida bella, independientemente cómo esté el contexto en el afuera, siempre la vamos a ver bella porque es la lectura propia la que va a hacer que nosotros también podamos brindarnos a nosotros mismos escenarios saludables. Porque si dependemos mucho del exterior, de lo que no controlamos, pues nos vamos a convertir en dependientes de lo que pase, ¿cierto? Y si no pasan las cosas, pues entonces ahí vamos a quedar en deuda con nosotros mismos. Por tanto, nosotros, cada uno de nosotros tiene que ser protagonista. Por eso tenemos que tener mucha motivación, que cada cosa que hagamos o cada espacio o momento que disfrutemos, lo hagamos de una manera muy alegre porque eso hace parte de nuestro estilo de vida. Y para que sea saludable tenemos que verlo, tenemos que sentirlo, tenemos que percibirlo de manera saludable.
Moverse también es muy importante. Aquí no estamos diciendo que seamos pues los deportistas de alto rendimiento con unas disciplinas extremas, no. Movernos es importante, caminar en el parque, sacar a la mascota, caminar con tus papás si son mayores, mayores de edad, poder ir con tus niños al parque y moverte con ellos. El movimiento hace parte de la naturaleza humana, porque nuestro cuerpo está diseñado es para movernos, no está, si no estuviéramos diseñados para el movimiento, posiblemente nuestra forma humana no sería como la que es. Seríamos posiblemente algo que no tuviese forma de desplazarse o tener esa capacidad de motriz, digamos, de hacer un desplazamiento. Es decir, nuestro diseño también está hecho para eso, así que necesitamos también movernos. Cualquiera que sea el movimiento que tengamos es importante, pero hay que estar activos. Como digo, no necesitamos hacer deportes extremos, solamente es tener bueno, la conciencia del movimiento, pero sobre todo es de disfrutar esos momentos, que si salgo al parque, qué rico, que si llovió, no importa, pero lo importante es que disfrutemos esos momentos cuando estamos en alguna actividad. Alimentarnos adecuadamente, miren, aquí también esto hay mucho, ya hay muchos estudios, hay mucho por aprender desde el componente de la alimentación. Yo simplemente les diría que debemos es disfrutarnos la alimentación. Si queremos en algún momento disfrutar alguna comida que nos guste mucho y que posiblemente no esté dentro de la franja muy saludable, lo que es importante aquí es no excedernos. Es decir, disfrutemos, no lo tomemos como un hábito, pero sí, si tengo muchas ganas de comer algo que es delicioso, pues démonos esa oportunidad. Pero lo más importante es que dentro de nuestra regularidad alimenticia, pues tengamos un balance, ¿cierto? Porque pues finalmente somos lo que comemos. Si estamos con hábitos muy malsanos de alimentos demasiado grasosos, azucarados, pues obviamente eso nos va a ir afectando. Lo que necesitamos es regularizar esto, entonces saber que alimentarnos adecuadamente es de alguna manera balancear lo que estamos comiendo y cómo podemos entonces organizarnos en la semana o en el mes de cuáles serían como esos momentos en los que nos podemos desordenar un poquito y disfrutar, digamos, de esas deliciosas comidas, porque pues lo que se busca también aquí es que no se convierta en algo que sea un sacrificio, ¿no? La alimentación no puede ser un sacrificio. Yo creo que eso es un deleite, alimentarnos debe ser algo maravilloso, debemos disfrutarlo y para eso pues entonces tenemos que comenzar también a tener unos hábitos significativamente positivos. También hay que encontrar en cada momento de la vida la razón para ser felices. Miren, la felicidad no es una búsqueda, yo creo que es algo que también se está evaluando mucho. Es como que decimos, no, yo cuando cumpla esto voy a ser feliz, cuando haga esto, cuando logre esto, pero resulta que si nosotros comenzamos a avanzar y avanzar y avanzar buscando algo que está y que lo percibimos lejano, pues nunca vamos a realmente a percibir nuestra felicidad o a sentirnos realmente felices. La felicidad no es una búsqueda, la felicidad es decidir ser felices con lo que tenemos, es en el aquí y en el ahora que nosotros somos felices. Entonces hay que encontrar la razón en cada momento de la vida para ser felices. También otro elemento muy importante que influye de manera significativa un estilo saludable es dormir bien, descansar bien. Ahora, un estilo de vida que no sea muy saludable también existe. Y es aquel que genera en nosotros respuestas inadecuadas para nuestra salud, tanto física como mental. Por eso decía, listo, si a mí me encanta y soy feliz, posiblemente comiendo mucho azúcar, muchos alimentos poco saludables, y si eso lo convierto en un hábito y es algo que yo ya definitivamente tengo en mi dieta continuamente, pues eso ya se convierte no en un hábito saludable, sino en un hábito no saludable, porque está generando una respuesta negativa en mi salud física. Entonces,
posiblemente estamos en un sobrepeso, posiblemente estamos teniendo problemas de azúcar, posiblemente estamos teniendo dificultades gastrointestinales, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos comenzar a trabajar. Ahora, miremoslo desde el componente de las relaciones. Si nosotros no tenemos buenas relaciones, si estamos siempre en conflicto, si estamos siempre malhumorados, si siempre estamos en choque con nuestra pareja o con nuestros niños o con etcétera, pues esto también se convierte en hábito no saludable, porque al final mental y emocionalmente vamos a estar mal, ¿cierto? Relacionalmente también vamos a estar mal. Entonces son hábitos que tampoco nos ayudan. Y al final son muchos los aspectos que pueden minar, ¿cierto? Nuestra tranquilidad y nuestro bienestar. Y esto motiva, infortunadamente, a que caigamos en unos hábitos que ya conocemos todos, que no son tan sanos, como son los hábitos de estar quieticos, estar muy quieticos, estar sentaditos todo el tiempo, acostados, no movernos, consumir tabaco. Esa es de las respuestas que son muy frecuentes cuando tenemos hábitos poco saludables. Consumimos alcohol, tenemos una mala alimentación o consumimos demasiado más de lo que necesitamos, ¿cierto? Por esa ansiedad que nos genera, o dejamos de comer, que también es muy malo. Y está pues todo el tema de consumo de sustancias psicoactivas. Todo el tema relacional, recordemos que parte de lo que también nos ha enseñado toda esta pandemia ha sido que pues efectivamente la convivencia tiene que ser un punto primordial de foco para hacer una gestión saludable. Si nosotros no tenemos una buena convivencia, pues se incrementan, ¿cierto? Esos conflictos. ¿Quién no está mal durante todo el día o toda la semana si algo no funcionó adecuadamente con nuestra pareja? Si de pronto nos dijimos cosas feas, si de pronto no nos entendimos en algún momento, pues esto hace pues que nosotros estemos rumiando, ¿cierto? Durante todo el día o la semana, y eso hace que no nos sintamos bien. Entonces hay que trabajar mucho en esto, porque pues motiva infortunadamente esos grandes conflictos que pues se han visto incrementados en todos estos procesos que hemos superado, que seguimos enfrentando con todo lo que ha sido pues toda esta emergencia sanitaria y lo que viene con respecto a los cambios significativos con los que ya nos enfrentamos de acuerdo al mundo cambiante en el que estamos. Bueno, algunas acciones que fomentan los estilos de vida saludables. El primero muy importante y es que subestimamos mucho y es el dormir bien, el descansar. Porque resulta que si nosotros no tenemos un sueño reparador, vamos a tener bastantes complicaciones. Ya más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso. Tenemos que permitirnos una alimentación adecuada y saludable. Como digo, no es que nos limitemos, no es que nos sacrifiquemos, es simplemente comenzar a gestionar un hábito muy saludable con respecto a lo que estamos comiendo. El ejercicio físico y mental, miren así como nosotros podemos, digamos, realizar actividades sencillas, como es caminar, como es disfrutar de la salida a un parque, etcétera, etcétera. También tenemos que comenzar a vincular en nuestros hábitos diarios, no solamente lo físico, sino también lo mental. Hoy suena mucho el mindfulness, que es básicamente meditación, ejercicios de respiración, de concentración, de imaginación dirigida. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que ejercitar nuestra mente. Cuando logramos ejercitar nuestra mente, logramos tener muchas más posibilidades. Así como nosotros ganamos fuerza al hacer ejercicio, ganamos músculo, ¿cierto? Ganamos fibra, bueno, todo lo que nos permite, ¿cierto? Ser activos. Cuando nosotros realizamos una disciplina, digamos, de ejercicio mental, también ganamos una serie de habilidades de regularnos emocionalmente. Mire que cuando tenemos mal humor y tenemos bastante práctica, ¿cierto? En meditación, logramos contenernos, regular adecuadamente esas emociones y podemos entonces intercambiar un diálogo un poco más maduro, ¿cierto? Que nos permita salir de una manera adecuada. Cuando nosotros no tenemos esa posibilidad de ejercitar nuestra mente, entramos en ese secuestro de la amígdala, donde
nos llevamos por delante a las personas porque la emoción nos gobierna y sobre todo la emoción de la ira, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar cómo estamos percibiendo, visualizando ese estilo de vida para que podamos entonces entrar a controlar, entrar a trabajar en ciertas disciplinas para lograr pues que esto sea de una mejor respuesta para todos. Decir no al consumo de cualquier sustancia. Bueno, aquí también es un poco complejo. Sabemos que muchos desde el componente social nos gusta que el fin de semana, bueno, etcétera, simplemente tengamos la conciencia de que en la medida que nosotros comenzamos a tener un hábito más saludable y es decir no, no quiere decir que vamos a ser aburridos o que ya no estamos en onda, no, es simplemente que si comenzamos a tener conciencia de que deseamos un estilo mucho más saludable, pues no necesariamente vamos a vincular ese tipo de consumo, sea el alcohol o sea el tabaco. Ahora, muy difícil es, por ejemplo, el tema del consumo de sustancias psicoactivas, que cada vez más se ve en los escenarios del trabajo. Antes, digamos, era un poquito más fuerte en los adolescentes, en los jóvenes, pero hoy en día el tema del consumo de sustancias se ve a cualquier edad y al interior de las organizaciones esto es algo que está, digamos, representando complicaciones significativas. Así que tenemos el poder, tenemos la capacidad de decir no, hagámoslo porque como les digo, parte de mucho del proceso de tener un estilo de vida es que tengamos una conciencia plena, pero sobre todo una autoestima tan importante y tan significativa que nos demos la oportunidad de disfrutarnos a nosotros mismos y de disfrutar la vida de una manera mucho más sana. Y un punto muy importante para que podamos fomentar estilos de vida es la regulación emocional, que va muy de la mano con ese ejercicio mental que necesitamos hacer para que logremos tener esas habilidades. Vamos rápidamente aquí pues a mostrar un poquito cómo el sueño, que es uno de los principales para tener estilos de vida saludable, pues va a tener un espacio representativo o protagonista en nuestras vidas. Primero hay que entender que el sueño, digamos, todavía tiene muchos misterios, ¿cierto? Desde la ciencia, pero de todo lo que se ha estudiado, digamos que es un proceso vital. Primero, es vital porque es necesario como respirar, es decir, dormir es tan importante como respirar, como comer. Muchas veces hay personitas que dicen, ay no, pero dormir, eso no, eso es perder el tiempo, no, no, solo podemos perder el tiempo durmiendo. No, el sueño es supremamente importante, es vital, es cíclico, es complejo y es activo. Miren que uno pensaría que uno solo duerme y ya simplemente se apagó y hasta el otro día. No, el mecanismo del sueño es impresionante porque todo lo que se moviliza cuando nosotros estamos durmiendo ni siquiera lo podemos imaginar al interior no solamente de nuestro cerebro, sino de todo nuestro cuerpo. Entonces es un proceso también activo, que está compuesto por varias fases, que tiene una estructura y una arquitectura interna que, digamos, nos permite de alguna manera generar una serie de acciones biológicas y cognitivas para nosotros seguir funcionando en la vida. Y esas acciones biológicas y cognitivas tienen que ver con todo lo que se moviliza en nuestro sistema hormonal, en nuestro sistema nervioso, cómo estamos nosotros adhiriendo los pensamientos, la memoria, cómo podemos entonces saber qué cosas recordar y no recordar, qué es importante para nuestro cerebro procesar, porque eso todo lo hacemos a través del mecanismo del sueño. Entonces, necesitamos que esto sea una realidad porque si nosotros no le permitimos a nuestro cuerpo el descanso para que sirva en ese periodo como el restaurador, ¿cierto? Como esa reparación que necesitamos después de todo un día de actividad, de fatiga, que la fatiga además es normal y es natural, pues que es un proceso de desgaste que se da en cualquier cosa,
Entonces el sueño necesitamos entonces verlo de una manera mucho más protagónica, porque hoy, por ejemplo, es muy común escuchar trastornos asociados al insomnio. Entonces, no, que tuve insomnio, que me llevo como 15 días, llevo 2 meses. Es muy terrible porque esto va teniendo un impacto significativo sobre nuestra función biológica, fisiológico, pero también mental. Tener sueño reparador es dormir bien. Existen muchos trastornos de sueño que derivan precisamente de no tener una buena disciplina, una buena higiene de sueño. Los trastornos son la aparición de un estado de fatiga que puede convertirse en algo crónico y terminar, digamos, en un estado mucho más patológico. De hecho, un trastorno es el insomnio. El insomnio no es solamente una palabra, el insomnio es un trastorno del sueño al que le tenemos que tener mucho cuidado porque es hoy muy común. Cualquier trastorno del estado del sueño produce alteraciones nerviosas, psicológicas. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos por qué nos convertimos en personas tan irritables, como que ya no toleramos cosas, porque pues si no estamos descansando adecuadamente, pues esto está representando que se evidencie pues en nuestra vida. También desde el punto de vista fisiológico, los problemas gastrointestinales, cardiovasculares, de piel, se derivan mucho precisamente de que si nosotros no tenemos un sueño adecuado, pues esto de alguna manera va a verse representado en esto. Ahora, también existen alteraciones neuropsicológicas, como es tenemos problemas de atención, o sea, no captamos bien la información, no memorizamos adecuadamente, perdemos el sentido de la orientación, por ejemplo, o leemos y no sabemos qué estamos leyendo, como que tenemos que leer 20 veces un párrafo para entender un poco qué es lo que estamos leyendo, y eso hace parte de las respuestas negativas que se tienen pues a partir de esos trastornos. Tener una buena higiene de sueño es, por una parte, no tomar sustancias activantes en la noche. A veces porque tenemos frío, de hecho Bogotá se ha convertido en las noches bastante frías, digamos, tomar café en las noches, no, cuando ya vamos, digamos, cuando estemos ya muy cerca de la hora del sueño o de dormir, no deberíamos hacerlo porque pues se convierte en una sustancia activante que lo que hace es pues quitarnos, ¿cierto?, el sueño, y bueno, eso va a hacer que nosotros tengamos mucho más tiempo de vigilia y que podamos entonces conciliar el sueño mucho tiempo después de que vamos a la cama. Hay que consumir una cena ligera, sobre todo, como digo, cuando estemos muy cerca de la hora del descanso, porque cuando comemos algo muy pesado, el cuerpo necesita, digamos, destruir, ¿cierto? Todo ese alimento que hemos consumido, y en ese proceso como enzimático, etcétera, etcétera, pues hace que la energía que necesitamos para activar el mecanismo del sueño pues se vea interrumpida porque el cuerpo necesita procesar todo ese alimento que hemos consumido. Entonces, por eso también es importante que no consumamos cosas demasiado pesadas en la noche. Hacer ejercicio físico es importante porque cuando nosotros motivamos la curva de la fatiga, ¿cierto? Porque nosotros tenemos fatiga mental o fatiga cognitiva, pero también fatiga física, y la fatiga mental o cognitiva se da pues por todo el trabajo del día, resolver problemas, hacer actividad intelectual, bueno, etcétera. Todo esto genera una curva normal de fatiga. También el tema de la actividad física es importante porque esto hace que el mecanismo del sueño pues se active. Si somos muy quieticos o si posiblemente tenemos algún hábito de tener siestas o dormir de día, esto hace pues que se comiencen a interrumpir las acciones que de alguna manera movilizan el sueño. Hay que evitar entonces esas fiestas, hay que tratar de evitar consumir medicamentos que motiven el sueño, porque nos volvemos un poquito dependientes, digamos, necesitamos que el cerebro genere todos los mecanismos químicos para que el sueño se dé. Cuando nosotros consumimos medicamentos para motivar el sueño, hacemos que el cuerpo de nosotros deje de producir ciertas sustancias que naturalmente hacen o inducen el sueño,
para depender de esos medicamentos. Entonces el cuerpo se acostumbra a que como tú lo consumes de la afuera, pues él ya no lo produce. Por tanto, hay que trabajar mucho por eso, hacer ejercicio, no comer de noche, no tomar sustancias activantes para que nuestro cuerpecito solito genere la química que se necesita para que podamos dormir. Hay que mantener unos horarios regulares de sueño. A veces esos desórdenes a la hora del dormir también hace que se impacte, porque pues nosotros somos como un relojito, uno se va acostumbrando. Entonces, si tú duermes a cierta hora y te levantas a cierta hora más o menos, y ustedes pueden experimentarlo en sus vidas, a veces uno ya ni necesita el reloj despertador, sino que tú automáticamente te despiertas y estás a la hora. Entonces, si nosotros no tenemos una regularidad en eso, pues también vamos a afectar el mecanismo del sueño. Hay que evitar la exposición a luz brillante. Miren, a nosotros nos gusta a veces dormir con el televisor prendido. Y esto hace que el mecanismo del sueño no se dé, porque uno de los icebergs, que son los indicadores que nos permiten inducir el sueño, está a través del nervio óptico. Cuando nosotros percibimos luz, entonces automáticamente el cerebro da un mensaje y dice, no, es de día, todavía tenemos que estar activos, ¿cierto? Cuando se apaga o se disminuye la luz, esto también lo perciben los ojitos, ¿cierto? A través del nervio, y eso hace que el mecanismo del sueño pues se active. Por tanto, cuando nosotros ya nos acostamos y prendemos la televisión, pues esa luz que es intensa, pues hace que nuestro sueño no se estructure de manera adecuada. Y pues hay que tener unas rutinas, que si tenemos bastantes dificultades para dormir, hagamos unas rutinas, leamos un libro, respiremos, bueno, hagamos varias actividades que nos permitan que el mecanismo se dé. Los ritmos, bueno, digamos el sueño como es cíclico, les decía, pues nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo varias clases de ciclos. Están los ultradianos, están los circadianos y están los infradianos. El sueño se encuentra en el ciclo de los circadianos o los nictamerales, que son los ritmos o los ciclos que duran más o menos 24 horas. Hay otros ciclos, por ejemplo, como los ciclos ultradianos, que son menores a las 20 horas, se dan entre 90 y 120 minutos, por ejemplo, son los ritmos asociados, por ejemplo, al procesamiento digestivo, por ejemplo. Están los infradianos, que son superiores a las 24 horas, por ejemplo, aquí para las mujeres es muy fácil el ciclo menstrual, por ejemplo, eso es un ciclo que es mayor a 24 horas y bueno, nosotros de alguna manera somos seres cíclicos, todo funciona en ciclos y el sueño tiene esa característica que funciona en ritmos de 24 horas. Por eso el impacto, por ejemplo, para personitas que trabajan en turnos, la turnicidad tiene un impacto significativo porque nuestro cuerpo está diseñado desde fábrica a ser diurnos, ¿cierto? Nosotros tenemos una capacidad de activación durante el día, la cual se reduce cuando llega la noche. Entonces, cuando nosotros alteramos ese mecanismo, ¿cierto? Ese ritmo natural, pues entonces alteramos también el ritmo circadiano. Entonces, trabajamos de noche, descansamos de día, porque pues así existen muchas actividades laborales, como los médicos, el sector salud, las personitas que trabajan en vigilancia, bueno, etcétera. Por eso hay que trabajar mucho en prevención, porque pues al final, si bien es cierto, nos podemos adaptar, hay que trabajar muy de la mano porque pues, realmente el cuerpo se ve impactado de manera dramática cuando alteramos esos ciclos. Digamos, durante el sueño nos pasan muchas cosas, entre otros, la temperatura corporal desciende, se reduce la secreción de hormonas, digamos, existe un impacto en todo lo que es el ritmo circulatorio, respiratorio, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, hay un cambio fisiológico durante el sueño. Y esto hace, pues, que, como mencionaba, genere un proceso de reparación integral que es necesario para que nosotros podamos vivir. Por tanto, el sueño es supremamente importante. Bueno, es mucho lo que quisiera yo contarles del sueño, pero vamos a pasar un poquito más rápido, porque pues finalmente es uno de de las tantas acciones para tener un estilo de vida saludable.
Aquí simplemente para cerrar, es que la fatiga que se deriva de las actividades diarias y especialmente las tareas que realizamos desde el componente intelectual o cognitivo, genera, por ejemplo, que nosotros podamos tener un desempeño adecuado o no adecuado. Ahí es donde nosotros, por ejemplo, podemos evidenciar para ciertas actividades laborales, por ejemplo, como es el transporte, si nosotros no tenemos una adecuada digamos, adaptación a los ciclos de sueño, se dan los famosos microsueños, por ejemplo, porque digamos, nosotros naturalmente el cuerpo necesita, así como les digo, dormir como respirar. Por tanto, si nosotros estamos en una alteración reiterativa de turnos y derivado pues de las actividades que realizamos, si no generamos acciones de prevención, pues podemos entonces alterar como el funcionamiento de esos ciclos de sueño y esto hace que nosotros pues entonces comencemos a percibir que las actividades diarias, por ejemplo, sean complejas. Podemos estar percibiendo cosas que son sencillas, las podemos estar percibiendo de manera compleja o que no las entendamos o que si tenemos actividades donde tenemos que memorizar rápidamente alguna cosa para poder desarrollar la tarea, pues que no sea tan fácil. Es decir, nosotros necesitamos dentro del contexto laboral, tener muy presente cómo la fatiga, ¿cierto?, asociada a la tarea, pues puede estar representando un impacto significativo. Un segundo elemento para tener vida saludable es una alimentación saludable. Y aquí pues reitero, no es dejar de comer lo que te gusta, no es privarte de momentos felices, no es pensar que comer es un sacrificio, es simplemente disfrutar lo que te gusta sin excesos, eso es muy importante, sin excesos. Promueve consumir alimentos balanceados que se conviertan en un hábito. Esa es la clave. Miren, más o menos la proporción de alimentos saludables que debemos regularizar es que tratemos de consumir más verduras, ¿cierto? Que nuestro plato sea el 50% verduras, el 25% sea cereales, legumbres, ¿cierto? Puede ser arrocito, puede ser avena, bueno, etcétera, y el 25% sea la proteína, que puede ser una carne, un pescado, un queso, unos huevos, es decir, algo que nos permita, pues, balancear. Esta, digamos, es como la proporción relativamente ideal, que es la que, pues, muestran y en general, pues, nos recomiendan nuestros nutricionistas. Otro es el ejercicio físico y mental, como les mencionaba, muy importante es el movimiento, salir, eh, no necesitamos tener una disciplina exagerada, no tenemos que estar todos los días en un gimnasio 3 horas o 2 horas, no, es simplemente movernos diariamente, hacer alguna actividad que nos represente, digamos una curva o que movilice o motive una curva de fatiga significativa. Hay que tratar de mantener un equilibrio entre la masa muscular y el tejido graso, porque en la medida que sobre todo el tejido graso aumenta, pues aumentan muchos otros riesgos, ¿cierto? El riesgo de fallas cardíacas, riesgos de problemas hepáticos, renales, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos tener un balance importante. Mucho nos ayuda el ejercicio, mucho nos ayuda la alimentación, mucho nos ayuda el dormir bien, pero todo, digamos, de una manera muy balanceada. Hacer cualquier actividad física, yo acá digo deporte, pero pues al final es cualquier actividad física que te dé mucha emoción positiva. Si el solo caminar te llena de felicidad, pues camina. Simplemente no no te quedes quieto. El ejercicio y el estrés pues están estrechamente relacionados porque cuando tú haces ejercicio y has tenido un día muy pesado, con mucha angustia, el ejercicio te ayuda a sacar toda esa toxina que has acumulado por las presiones diarias. Entonces, miren que esto es supremamente importante. Otro de los elementos es manejar o regular las emociones. Las emociones son esos estados afectivos que experimentamos y que se producen por una reacción subjetiva al ambiente y que vienen, digamos, acompañada de cambios fisiológicos. Por ejemplo, cuando nosotros nos asustamos,
pues sentimos el miedo, pero el miedo también se evidencia físicamente, ¿cierto? Se nos acelera el corazón, nos sudan las manos, posiblemente sentimos temblor, porque pues físicamente nosotros tenemos una conexión absolutamente estrecha con nuestras emociones y nuestra parte física. Por eso muchas de las patologías o las enfermedades psicosomáticas se dan por esas emociones que no controlamos. Por eso necesitamos que trabajar muy bien en el conocimiento de nosotros para que podamos entonces experimentar una regulación adecuada. Por eso hablan de la inteligencia emocional y no es más sino de hallar nuevos métodos para que podamos resolver los problemas de la vida diaria, pero de una manera, digamos, controlada, es decir, regulándola muy bien, administrando muy bien esas emociones para que seamos funcionales en la vida. Pues las emociones más comunes es la alegría, la tristeza, el desagrado, la sorpresa, la ira, el miedo. Si ustedes vieron esta película intensamente, se la recomiendo. Es una película bellísima, es de Pixar y es una película que nos enseña muy bien cómo funcionan nuestras emociones. Lo importante de saber, de conocer las emociones es que son parte innata de nosotros como seres humanos. Esas son las premisas. Es imposible ser racional sin ser emocional, es decir, somos 100% emocionales. Todo lo que hacemos está cargado de emocionalidad, por tanto necesitamos regular adecuadamente esas emociones. Y nuestras emociones influyen en absolutamente todas nuestras decisiones. Es decir, nosotros vamos a impactar nuestros vínculos afectivos, nuestros hábitos, la relación que tenemos con nosotros mismos en la medida que nosotros tengamos una muy buena, un buen manejo emocional. Las habilidades emocionales para lograr ese control, pues tienen que ver con nosotros, con las personas con las que nos relacionamos y bueno, para lograr esa maestría emocional que necesitamos. Para eso necesitamos conocernos a nosotros mismos, necesitamos conocer a los demás para lograr finalmente tener una vida saludable con la máxima expresión, digamos, de integridad. La salud mental, pues en Colombia también es definida como un estado dinámico, es decir, que cambia y al final se evidencia a través de comportamientos, relaciones y emociones. Por tanto, debemos gestionar la salud mental de una manera muy proactiva, eliminando pensamientos irracionales, tener conciencia y que podemos transformar. Nosotros tenemos el poder, así como nos llega en un momento una emoción de ira, de irritabilidad, tenemos el poder de controlarla y de mejorarla. Debemos ser ejemplo de autorregulación para nuestros hijos, para las personas que nos rodean, porque si el cambio lo hacemos desde nosotros, les aseguro que el cambio lo vamos a ver evidenciado pues en todas las personitas que nos rodean. Bueno, mi querido Wilmer, hasta aquí creo que este es el tema de hoy. No sé cómo nos va a ir nuevamente nuestra evaluación. Entonces, bueno, mi Wilmer, vamos a ver, el auditorio es todo tuyo para que hagamos esa nueva encuesta de sondeo. Doctora Loana, muchísimas gracias por la información tan vital que nos acabas de regalar. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta de este sondeo final. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿existen estilos de vida saludables y no saludables? Esto es A, verdadero o B, falso. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 98% de respuesta. B, falso, un 2%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Nos fue maravillosamente. Yo creo que, bueno, creo que desde el principio somos conscientes de que nuestros estilos de vida pueden ser saludables o no saludables, de que dependa que sea de una forma u otra de nosotros mismos. Entonces ya sabemos qué cosas son buenas, son positivas, nos ayudan, nos dan felicidad y también sabemos qué cosas no son tan buenas, no nos ayudan y pues no van a darnos la felicidad que creemos que podrían darnos. Entonces, bueno, felicitaciones para ese 98%. Para ese 2%, yo sé que ahí en la medida que generemos un avance en la práctica de esos estilos saludables, pues vamos entonces a coincidir que podemos entonces controlar si realizamos un comportamiento, un hábito seguro, sobre todo saludable o uno que no sea tan saludable. Así que nos fue muy bien, mi Wilmer. Vamos con la otra. Muchas gracias, doctora. Pasamos a nuestra segunda pregunta.
Nos dice nuestra segunda pregunta, ¿una de las acciones saludables es dormir bien? Esto es A, verdadero o B, falso. Igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, un 100% de respuesta. B, falso, un 0%, doctora. No, excelente. Bueno, ya vimos la importancia del sueño, la importancia de dormir bien, la importancia de descansar, de tener un sueño reparador es fundamental para tener una salud integral. Entonces, démonos la posibilidad, así como respiramos, nos alimentamos, tenemos que darle la misma oportunidad plenamente a nuestro sueño y a nuestro descanso. Así que, bueno, felicitaciones y a descansar cuando necesitemos y cuando ya sea la hora de descansar. Claro que sí, doctora. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿es necesario esforzarnos y aprender mucho para tener estilos de vida saludable? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. A todos, muchas gracias por participar de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, verdadero, un 40% de respuesta. B, falso, un 60%. Doctora Luana, ¿qué tal nuestra tercera pregunta? Bueno, casi que estamos 50-50, pero bueno, ¿qué les digo? Miren, nosotros no tenemos que esforzarnos demasiado para tener un estilo de vida saludable. Es decir, simplemente conocernos a nosotros mismos, saber qué cosas son buenas para nosotros, qué cosas nos van a brindar bienestar, es lo más importante. No necesitamos esforzarnos demasiado. Yo creo que es disfrutar cada momento, cada situación y sobre todo tener conciencia de cómo esas acciones, esos hábitos realmente nos aportan de manera saludable a nuestras vidas. Así que para ese 40%, no, tranquilicémonos, requerimos es simplemente abrir nuestro corazón y nuestra mente para saber qué cosas son positivas para nosotros, qué cosas realmente nos aportan de manera significativa a nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, y de eso se trata realmente, tener o fomentar un estilo de vida saludable. Bueno, mi Wilmer, creo que esa sería la realimentación que daría para esa última respuesta. Bueno, doctora Luana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad. Te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado y esperamos que tengas una excelente tarde. Bueno, no, para todos ustedes, muchísimas gracias y de corazón también. Me alegró muchísimo haber compartido con ustedes y espero que muchos de estos elementos comencemos a apropiarlos para que podamos lograr eso que necesitamos, ser felices, pero sobre todo estar siempre sanos y saludables. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, doctora. Claro que sí, muchas gracias. A todos nuestros asistentes, igualmente les agradecemos por acompañarnos en una acción educativa más. Esta vez los queremos invitar muy especialmente a un evento que tenemos en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, los días 20, 21 y 22 de octubre. Estaremos con nuestro congreso presencial Cauca Más Positiva. Lo realizaremos en el auditorio Azoinca de la ciudad de Popayán de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es totalmente gratuito, así que los esperamos. Recuerden también que en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. El certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.